Siempre puedes practicar surf, episodio 47. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa, y en el programa de hoy he invitado a una persona del equipo de Global para que nos hable de un tema muy interesante que nos gustaría compartir con todos vosotros. Hoy queremos hablar de una herramienta muy interesante para analizar los rasgos de personalidad en un candidato. Hoy vamos a hablar de grafología con Pilar Pérez. Pilar, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros, una de las expertas en grafología que tenemos, con la que tenemos la suerte de contar en Global Human Consultants, y hoy te hemos raptado para que nos hables un poco más de este tema. Ningún problema, aquí estamos. Genial. Seguramente el tema de la grafología es una herramienta o una metodología que a muchos de nosotros nos suene, porque como nos va a contar Pilar ahora mismo, está esparcido en muchos ámbitos diferentes, ¿no? En muchos ámbitos profesionales diferentes. A mí me gustaría empezar con una pregunta, Pilar, y es ¿cómo podríamos definir la grafología? ¿Qué es la grafología? Bueno, al final la grafología es una herramienta que nos permite describir los rasgos de personalidad de los candidatos en este caso, ¿vale? Ver un poco ese equilibrio mental del individuo, aptitudes, tipos de inteligencia y todo esto mediante la interpretación que hacemos de esa escritura que nos hace a mano. ¿Vale? Te diría que nosotros la utilizamos como una herramienta, es un test proyectivo, ¿vale? Que nos permite llegar fácilmente al inconsciente. ¿Por qué? Pues porque el sujeto desconoce qué aspecto o qué rasgo de la personalidad estamos evaluando y, por tanto, no puede controlar las respuestas de una forma consciente. Yo lo asemejaría o lo equipararía pues al test de Rorschach o al test del árbol o los test de la familia, ¿no? El test de la familia. Yo diría que va acorde a esto. Muchas veces cuando hablamos de test, mucha gente, muchas personas se preguntan cuál es el origen y cuál es la validación, ¿no? Cuando vamos al mercado, incluso hay gente que me pregunta, oye, ¿qué tipo de test utilizas para valorar o validar o evaluar algunos rasgos competenciales o algunos rasgos de personalidad de un candidato? Y yo siempre les digo, oye, lo primero que tienes que ver es qué es lo que hay detrás del test antes de elegir uno. Hay muchos en todo el mercado, hay muchos que son buenos y yo creo que cada uno utiliza aquellos que más les ha funcionado, pero siempre hay que responder a esta pregunta. Oye, ¿de dónde sale el test? ¿Cuál es la validación detrás de esta metodología? ¿Nos podrías explicar un poco, Pilar, sobre esos orígenes y validación de la grafología? Sí, mira, en este caso nuestro estudio, nuestra teoría parte de Augusto Bells, ¿vale? Fue un psicólogo y uno de los personajes más influyentes a nivel grafológico, ¿vale? No solo en España, sino en todo el mundo. Al final él demostró que el grafismo es medible, ¿vale? Y por tanto, después de una investigación que hizo pues, de más de 12 años, él en 1961 publica Escritura y Personalidad, donde lo que hace es sistematizar y ordenar ese conjunto de signos gráficos y cómo tenemos que interpretar cada uno de ellos. Entonces, básicamente mis libros de cabecera a los que recurro continuamente en este tema son de él. Uno es el Diccionario de Grafología y Términos Psicológicos Afines y el otro es Grafología de la A a la Z. Son libros a los que vuelvo una y otra vez de forma constante. Como test proyectivo, una pregunta que se me genera, que le puede generar a la gente es ¿hasta qué punto hay una correlación entre la interpretación que puede hacer alguna persona, algún grafólogo, sobre lo que está leyendo, lo que está mirando, y otro grafólogo diferente, ¿no? Porque sí que es verdad que seguramente, al haber este grado de interpretación, que siempre lo hay en los test proyectivos, se pueden generar diferencias. ¿Podríamos llegar a encontrarnos a dos grafólogos con experiencia interpretando cosas diferentes de un mismo texto? No.
Mi respuesta en este sentido es clara. Al final, obviamente, al ser un test proyectivo, depende de la subjetividad del analista, ¿no? Cierta parte de él. Pues que, bueno, pero para mí te diría que en este caso cada persona, si la pregunta es si cada persona puede interpretar de forma diferente una misma grafología, mi respuesta sería que no, ¿vale? Sí que es verdad y evidente que los sesgos cognitivos de cada uno pueden influir, pero en un 80% el resultado es el resultado. Entonces, no encontrarás a dos grafólogos que frente a una misma letra o un mismo análisis, uno te diga que la persona es introvertida y el otro te diga que es extrovertida. Te lo pueden explicar de formas diferentes, pero el resultado, el objeto, tiene que ir en línea. ¿Cuál es el marco teórico de la grafología? O qué pasos sigues tú para analizar un texto? Vale, en este caso yo te diría que es como partir de algo muy genérico y vamos focalizando y vamos estrechando el cerco hacia la parte más concreta y más específica, ¿vale? En la grafología todo es importante, todo tiene sentido. De hecho, el pilar de la grafología es el simbolismo del espacio, ¿vale? Y aquí hemos de tener en cuenta cómo está todo, cómo se hace, cómo se coloca, cómo se distribuye, todo es importante, desde el orden del escrito, el espacio que deja la persona a la hora de escribir, cómo está organizado, cómo está planificado, la presión que ejerce a la hora de hacerlo, el margen, ¿vale? Todo nos dice cosas y nuestra finalidad al final es encontrar el hilo conductor que va uniendo todas esas pequeñas cosas para llegar a realmente lo que queremos ver de la persona. Así a modo de ejemplo, te podría decir, por ejemplo, teniendo en cuenta que la grafología no es una ciencia exacta, nosotros siempre decimos que 2 más 2 en grafología son 5, porque hay muchas variables para poder llegar a una conclusión que tenemos que evaluar, pero hay cosas que pueden ser bastante indicativas. Por ejemplo, a modo general, te podría decir pues, que una persona que a la hora de escribir no deja un margen superior, aquí podría ser indicativo pues de que a esta persona pues, tiene cierta dificultad a la hora de asumir la autoridad, ¿vale? Por sí misma. Entonces, pero bueno, ya te digo, es muy difícil focalizar, ¿no? Y sacar una regla general, porque en grafología lo que hemos de mirar son muchas cosas y tener en cuenta muchísimas cosas antes de poder concluir algo, ¿no? Una de las cosas que siempre me pregunto también de los test proyectivos es hasta qué punto depende del contexto, ¿no? ¿En qué medida o de qué manera cuando yo estoy, ya sea dibujando un árbol o una familia, ¿no? De los que probablemente son los test proyectivos, como tú comentabas, más conocidos, o el Rorschach, ¿no? También muy conocido gracias al Watchmen, ¿no? ¿De qué manera lo que yo estoy reflejando en esa interpretación es algo contextual? Depende de ese momento concreto en el cual o yo estoy escribiendo un texto, o yo estoy dibujando un árbol, o yo estoy dibujando una familia, y puede variar o cambiar con el tiempo. Sí, en este caso hay aspectos que sí y otros en los que obviamente necesitamos una evolución o un trabajo para poder desarrollar. Te pongo un ejemplo muy sencillo, tratando de simplificarlo todo y teniendo en cuenta lo que decía antes de que hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Pero yo en un momento dado puedo estar haciendo una prueba grafológica, puedo estar escribiendo y estar viviendo un momento de ansiedad, ¿no? Pues bueno, de tener ansiedad. Esto se reflejaría en el texto. Obviamente, si a esta persona le volvemos a hacer escribir un tiempo más tarde, pues me lo invento, 3, 6 meses después, ese estado de ansiedad puede haber pasado. ¿Vale? Sí que es verdad que recuerdo el caso de un candidato en el que sí que nos salía, una vez realizada la prueba, ese nivel de ansiedad bastante elevado. En la entrevista no lo habíamos observado, se había comportado pues, de una forma totalmente, en este caso, pues tranquila, contestando a las preguntas que le hacíamos pues, de una manera eh, pausada y no habíamos detectado ese estado de ansiedad, ¿no? Una vez comentado después, visto la grafología, sí que es verdad que nos contó pues, que no estaba pasando un buen momento a nivel personal, había fallecido una persona muy allegada a él y que bueno que no era un buen momento pero que el trabajo le interesaba muchísimo y que había tratado por todos los medios de no de hacerlo, ¿no? Lo mejor posible y de la forma más serena.
posiblemente esta persona un tiempo más tarde, ese estado de ansiedad no saldría igualmente reflejado en esa prueba grafológica, ¿vale? Sí que es verdad que hay otros aspectos que son mucho más difíciles de cambiar, ¿no? Por ejemplo, las dotes de liderazgo de una persona o la capacidad de negociación, pues si esto no lo trabajamos o no lo potenciamos o no hacemos, no conseguimos, no subimos el nivel, ¿no? de estas características o de estas competencias, difícilmente 3 meses después, 6 meses después o un año después, al volver a hacer la prueba grafológica, los niveles sean diferentes, ¿vale? Porque la tendencia suele ser la misma. Sí que es verdad que depende qué aspectos concretos pueden evolucionar, y depende qué aspectos pues son más difíciles, ¿no? Requieren un mayor trabajo, una mayor dedicación. Por eso decimos que al final la grafología es una fotografía, ¿no? del momento presente en el que estamos realizando esa prueba, ¿eh? Y por eso sí que es verdad que como hay alguien que lo denominó como la fotografía del alma, ¿no? Pues esa fotografía es de ese momento, ¿eh? Entonces sí que hay aspectos que pueden evolucionar y cambiar y otros pues que nos acompañan, ¿no? A un nivel más estándar, ¿no? Que nos cuesta más trabajar en ellos o potenciarlos. ¿Cómo integras la grafología en tus procesos de selección? ¿Lo utilizas siempre? ¿Y qué peso le otorgas a lo que tú estás leyendo e interpretando en esta prueba? Pues la verdad es que es una herramienta más, ¿eh? O sea, al final, durante todo el proceso nosotros conocemos al candidato, hacemos esa entrevista por competencias, realiza los psicotécnicos, dependiendo, ¿no? de la posición, pues una serie de psicotécnicos o otros de nuestra batería de pruebas, y la grafología es el complemento, ¿no? Es como una herramienta complementaria. Entonces, al final, todo tiene que ir hacia un mismo camino, todo tiene que estar orientado, y todo tiene que ir hacia la misma dirección, ¿vale? Difícilmente cuando tú ves algo en una entrevista, ¿no? O detectas cosas en una entrevista presencial y luego los resultados psicotécnicos difícilmente contrarían eh, a lo que te puede salir a nivel grafológico, ¿eh? Normalmente siempre va acorde. Sí que hay pequeños matices y por eso la utilizamos, en los que podemos profundizar o los que podemos ver que quizá no hemos detectado en esa entrevista, en ese contacto con la persona o en los diferentes psicotécnicos que ha realizado, pero hablamos de matices. No es una prueba que descarte las otras ni al revés. Al final yo lo utilizo como un complemento, ¿no? Como una herramienta más para poder rascar un poquito más y conocer un poco más al candidato, ¿no? Hay un elemento dentro de la grafología que me comentabas antes de empezar a grabar que tiene que ver con la firma, ¿no? Que es como un elemento con una profundidad de estudio muy relevante. Háblanos un poquito de cómo funciona la firma dentro de ese análisis interpretativo de la grafología. Bueno, sí que es verdad que de la firma podemos encontrar casi tanta literatura como de la grafología a nivel general, ¿no? Al final, para tratar de simplificarlo, ¿no? y que se entienda, podemos decir que en el texto, ¿no? y en las frases que los candidatos nos escriben, lo que podemos observar es cómo esa persona se muestra al mundo, ¿no? Cómo, cómo se deja ver, ¿vale? Lo que muestra del mismo, y en esa firma sí que encontramos el yo más íntimo, ¿vale? Entonces, es casi tan o más importante que la parte del texto, ¿eh? Hay personas, por ejemplo, que utilizan dos firmas, ¿eh? Entonces dicen, mira, ¿qué te hago? ¿La oficial o la que yo hago a nivel más particular, ¿no? Bueno, dependerá, ¿eh? Pues ahí vemos personas que tienen esa doble capacidad de separar lo que sería la parte más profesional, pues de la parte más personal en este caso, ¿no? Al final la firma representa la imagen que tiene la persona de sí misma, ya sea o sobrevalorándose o otras veces subestimándose, ¿eh? Y al final es un poco donde vemos condicionado su comportamiento, tanto consigo mismo como con la relación que tiene con los demás. Muy bien, oye, pues vamos a jugar con un ejemplo, ¿no? Que comentábamos también antes de grabar. ¿Qué te parece si analizas un poco mi firma y nos dices qué es lo que ves y dónde lo ves? Venga, pues a ver, que la tengo por aquí, Guillermo, aquí te tengo. Bueno, sí que me gustaría saber, a modo
de curiosidad. No cuentes muchos eh, secretos, no cuentes muchos secretos, ¿eh? Porque sí que es verdad que normalmente todos iniciamos, ¿no? O nuestra primera firma, dijéramos, normalmente siempre es por admiración, ¿eh? O todos empezamos firmando, pues parecido a como firman nuestros padres, ¿eh? Pues solemos fijarnos en la firma que hacen nuestros padres y esa primera firma nuestra, pues se asemeja, ¿no? O parte de ahí, o algún amigo o algún profesor. Normalmente es porque admiramos a esa persona y rasgos de esa persona que están en nosotros, intentamos, ¿no? Y hacemos esa imitación, ¿no? Y a partir de ahí vamos evolucionando la firma. ¿Por qué? Pues porque nosotros también evolucionamos. Entonces, obviamente, llega un momento en que esa firma más que hacemos cuando éramos más pequeños o más jóvenes, acaba un día en que no nos acabamos sintiendo representados por esa forma de firmar, ¿no? Y llega un día en que decidimos, pues me voy a sentar y voy a cambiar mi firma. Pues no es que te ilumines un día, ¿no? Sino que vas sintiendo ese desapego porque no te representa y al final decides cambiarla y evolucionarla. Y obviamente eso pasa porque nosotros también crecemos y evolucionamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tu firma, entiendo que lo que aparece es la G de Guillermo, ¿no? Así a nivel... Exacto, exacto. Es una firma Vale. para. Describámosla un poco para que la gente se la imagine, pero es muy minimal y lo que hace es representar una G con un círculo y con una línea. Y bueno, podríamos decir como adjetivo que es muy minimal, es una G mayúscula, ¿no? Algo así. Bueno, tenemos que decir que en el nombre es donde encontramos el yo, ¿no? En este caso el tú y tu familia. Entonces yo te diría por a nivel así, simplificado, que para ti es muy importante esa parte familiar, ¿eh? En este caso tú no serías sin ellos, ¿vale? No concibes el ser sin ellos. Sí que es verdad que en esta firma lo que vemos también, porque tiende a ser un poco más filiforme abajo, eh, vemos la inquietud, ¿vale? Eres una persona inquieta a la que le motivan los proyectos, se enamora, ¿vale? Y saltas de un lado al otro sin parar. Bueno, esto de lo que hablábamos, ¿no? Del culo inquieto que decimos, ¿no? O el culo en dos sillas, o en tres si fuera necesario. Pues si lo tienes que hacer, también lo haces. Es una persona muy inquieta, le motivan los retos, los nuevos proyectos, puedes estar en muchas cosas a la vez, tienes esa capacidad de poder compaginar, ¿no? Diversos proyectos en diferentes fases y en diferentes tiempos. Eh, el punto creativo, vemos también esa creatividad, esa capacidad de soñar, de subir, ¿no? A la parte más soñadora, más creativa, pero sí que vemos una parte de practicidad, ¿vale? Yo creo que combinas, ¿no? Esa parte de ensoñadora, de soñar y de volar, dijéramos, esa parte más espiritual y creativa, pero sí que eres una persona también muy práctica, ¿no? Que al final lo que buscas es la practicidad de las cosas y esto es importante para ti, ¿vale? ¿Y qué más te puedo decir de tu firma? ¿Qué elementos te llevan a analizar o a ver esas cosas? Bueno, vemos un poco todo, ¿eh? En la firma tenemos que ver el nombre, por ejemplo, si leemos el nombre claramente y como siempre lo que nosotros pedimos es un texto y una firma, lo primero que miramos es ver un poco la colocación de la firma, dónde está colocada en la hoja, si está más a la derecha, si está más a la izquierda, si está centrada, esto es importante. Luego también miramos si el mismo tipo de letra con el que ha escrito el texto el candidato o la persona a la que estamos evaluando, pues es el mismo tipo de letra que utiliza en la firma. Si es así y se lee claramente, hablamos pues de una persona que se muestra tal y como es, que es natural, ¿vale? No significa que lo que hay adentro sea bueno o malo, sino que es tal cual. Si no, lo que vemos aquí es, bueno, son signos de ocultación, ¿no? De personas pues que quizás se muestran de una manera en el plano más social, pero luego a nivel personal pues se muestran de otra manera. Lo que vamos viendo es esto, ¿eh? Luego también miramos la rúbrica, por ejemplo, si la persona firma con su nombre y su apellido y hace una línea debajo, aquí vemos una persona pues que está satisfecha a nivel profesional, podría ser esta tendencia. Si esa línea que subraya el nombre pues hay más espacio, ¿no? Vemos como 1,5 cm aproximadamente. Pues aquí ya hablamos del tema del ego, es importante, ¿eh? Y el autoconcepto que tiene esa persona sobre sí misma. De toda la vida siempre hemos escuchado, ¿no? Que cuando nos tachamos y pasamos líneas por encima nuestro del nombre a la hora de firmar, pues hay confusión, hay lío, hay algo que no acaba de identificarnos, no estamos a gusto con nosotros mismos por algo. Si al revés lo que hacemos es un círculo, ¿no? Y firmamos dentro del círculo,
pues aquí hablamos de protección, de personas que no se dejan conocer, que se protegen, porque vemos como que está más encerradito en esa cueva. Bueno, vamos mirando diferentes aspectos, todo es importante, ¿eh? Sí que es verdad que aquí veo un lanzado, Guillermo, y esto nos habla del genio, o sea que a veces sí que podemos tener ese golpe de genio, no sé si esto te puede identificar o no, pero... ¿Esto de genio es de genialidad o de mala leche? Bueno, más tendencia a esa explosión, ¿no? De mala leche. Puede ser, pero no siempre, ¿eh? Tendencia. Siempre hablamos de tendencia en grafología. No podemos afirmar nunca categóricamente nada. Pero sí, lo vemos aquí, ¿eh? Te lo tengo que decir. Muy bien, oye, yo creo que lo que me has dicho, pues evidentemente me siento bastante identificado con gran parte del análisis que haces de la firma. Bueno, hoy hemos traído a Pilar para que nos hable sobre grafología, para que nos enseñe un poco de dónde viene, para qué sirve y cómo lo podemos utilizar. Yo me quedo con un mensaje muy relevante, o dos mensajes muy relevantes de Pilar. El primero es, la grafología es un elemento más a utilizar dentro de la valoración o evaluación de un candidato, y no es el único, como seguramente, probablemente, todos los que estamos utilizando para valorar un candidato, que no son únicos y podemos basarnos solamente en ellos. Y la segunda cosa es que tiene una base de validación que nos permite garantizar que hay una cierta correlación entre diferentes análisis que puedan hacer diferentes grafólogos, ¿vale? Con lo cual, para el que tenga dudas, esto no es el tarot. No, no. De hecho, hay un estudio elaborado en 2004, si no me equivoco, que ya nos refleja que en España alrededor del 90% de los departamentos de recursos humanos ya están usando estas técnicas de análisis grafológicos en sus procesos de selección de personal. Así que yo animo a que sigamos explorando este mundo y al que no lo tiene, pues que lo adopte como herramienta, porque sin duda estoy convencida de que le va a ayudar muchísimo. Genial. Oye, Pilar, muchísimas gracias por pasarte por el podcast hoy, contarnos más sobre grafología y esperamos tenerte más pronto que tarde. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias, Guillermo. Genial. Así que ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡feliz semana!